Bueno. Vamos a iniciar entonces la clase. Nos quedamos en el artículo 28, ¿verdad? Reserva de información. Vaya, vamos a ver en este momento el artículo 29. Artículo 29. Entonces, hoy me van a hacer el favor de colaborarme en la lectura porque al final termino hasta fónico. De todos modos, ahí tienen el código en la pantalla, ¿verdad? Bueno, no sé si la mayoría tiene la recopilación de leyes tributarias. Pregunto por... La recopilación, dice. ¿Sí? ¿La tienen? Yo sí. ¿Y los demás? Hay dos, está la de Orantes y la de Luis Vázquez. Son dos, pero yo tengo la de Luis Vázquez, la de Orantes no sé. Bueno, sí tengo otra, pero viejita. Entiendo que la de Luis Vázquez están relacionadas los artículos. En la de Orantes no sé. Pero yo les voy a ir diciendo las relaciones. Pero ahí van, ahí en la pantalla pueden ver el código, ¿verdad? Así que alguna persona que me colabore con la lectura del artículo 29, por favor. Artículo 29. El personal de la Administración Tributaria está inhabilitado para ejercer por su cuenta o por interpósita persona funciones que en alguna forma estén vinculadas a la aplicación de las normas tributarias, tales como brindar asesoría tributaria, llevar contabilidades, realizar auditorías internas, externas, financieras, operativas y otras particulares, efectuar trámites y gestiones ante la misma institución en representación de terceras personas y otras actividades señaladas en este código y por las leyes tributarias respectivas, so pena de la destitución del cargo y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Vaya, ahí relacionan el artículo 10 y artículo 10-A de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduana. Le pueden poner LOFTII-A. Acá lo que se pretende es garantizar la integridad del personal que conforma la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Tesorería y el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Como ustedes sabrán, hay personal que ejerce funciones de auditoría, hay personal que ejerce funciones jurídicas y entonces la Administración Tributaria capacita a su personal, el personal de auditoría, o sea, las personas que realizan las fiscalizaciones y que que conforman la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Tesorería, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y en el caso de la DGI están todo lo que es la fiscalización se encuentra estructurada en tres subdirecciones, la subdirección de grandes contribuyentes, la de medianos contribuyentes y otros contribuyentes. Bueno, tesorería
es la que se encarga del cobro. Y el Tribunal de Apelaciones es el personal que tramita el recurso de apelación. Entonces, en cierta medida, tienen alguna ventaja respecto a otras personas que no trabajan en la administración tributaria, porque normalmente son sujetos de capacitación y andan aplicando las leyes. Imagínense los auditores. Por ese motivo, se les prohíbe que lleven contabilidades, que den asesorías tributarias, bueno, que lleven casos, ¿verdad? Entonces, está estrictamente prohibido y en caso de comprobarse que alguna persona realiza ese tipo de actividades, llámese auditor, llámese jurídico, abogado, bueno, es sujeto de sanciones hasta de despido. Entonces, el objetivo es salvaguardar la integridad de la información y del personal que conforma la administración tributaria. Porque ya se han dado casos que, pues, auditores que trabajan para despachos, firmas de auditoría o abogados que trabajan para despachos jurídicos y firmas de abogados. Entonces, que llegan a trabajar a la administración, sustraen información y bueno, llevan casos, ¿verdad? Tal vez no en forma directa, sino que por interpósita persona, o sea, en forma indirecta. Y cuando se ha comprobado esta situación, pues son sancionados, bueno, son destituidos, son despedidos, sin perjuicio de la responsabilidad penal, ¿verdad? Que haya lugar por divulgar información de la administración y también porque se puede caer en delitos de cohecho activo, cohecho pasivo. Cohecho activo cuando es el contribuyente el que ofrece dádivas al empleado de la institución y el pasivo cuando es el empleado el que solicita dádivas a cambio de agilizar un trámite o prestarle algún tipo de servicio. Bueno, el siguiente capítulo 3, sujeto pasivo y responsabilidad. Sección primera, sujeto pasivo y solidaridad. Bueno, ya esto ya lo vimos, ¿verdad? Acá ustedes deben de ver las presentaciones que vimos en la unidad anterior, que están relacionadas con el tema y donde leímos estos artículos. Ya decíamos que el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. El contribuyente es el sujeto respecto del cual se realiza el hecho generador, es el empresario, el que realiza actividades económicas y el representante, bueno, es la persona que, o el responsable es la persona que actúa en nombre del contribuyente y pueden ser empleados, el contador, las personas encargadas de llevar la contabilidad, los auditores y también los apoderados, los abogados, etcétera, que también el Código Tributario les establece responsabilidades. Sobre la solidaridad también ya hemos platicado, entonces hay que ver las presentaciones, ahí están las relaciones. Esta sección segunda sí la vamos a ver. Actuaciones de los sujetos pasivos ante la administración tributaria. El artículo 32. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Artículo 32. Las personas naturales podrán actuar ante la Administración Tributaria personalmente o por medio de sus representantes o apoderados debidamente acreditados. Las personas jurídicas actuarán por medio de quienes, de acuerdo con las disposiciones aplicables, ejerzan su representación legal, la cual deberá ser debidamente comprobada. Para la actuación de los suplentes de dichos representantes, será necesario demostrar la ausencia temporal o definitiva del titular y la comprobación de su acreditamiento.
Los fideicomisos, sucesiones y los sujetos pasivos que carecen de personalidad jurídica actuarán a través de quienes ejerzan su dirección o administración, o quienes tengan disponibilidad sobre el patrimonio o de los mismos. Cuando los sujetos pasivos hayan nombrado un representante o apoderado, la administración deberá dirigirse a él. Para todos los efectos tributarios se entenderá la representación debidamente acreditada cuando el representante legal o apoderado se hayan mostrado parte o en el proceso específico en el que pretenden actuar y hayan presentado la escritura en la que consta el punto de acta de elección y la credencial inscrita en el primer caso poder amplio y suficiente certificado por notario o por... Ya no alcanza a leerlo. Perdón, que yo tengo aquí el libro. Bueno. O por funcionario competente cuando se trate de apoderado, en el que se señale en la forma clara y expresa la gestión que se le encomienda realizar. La revocación del poder de representación solo surtirá efectos frente a la administración tributaria cuando ello se haga del conocimiento de este por parte del sujeto pasivo por inscrito. Vaya, entonces esta disposición hace referencia a las actuaciones que realizan los sujetos pasivos, los contribuyentes, ante la administración tributaria. Y esta la pueden realizar en forma directa o por medio de sus representantes o apoderados. Entonces, generalmente se hace un poder en escritura pública ante notario, en donde se le establecen, es un mandante, se le establecen facultades de representación. Y en el caso de las sociedades, la persona que actúa por la sociedad es el representante legal, ¿verdad? Y el representante legal, pues, forma parte de la junta directiva y es elegido para un periodo específico, generalmente 5 años. Este también puede nombrar un apoderado, una persona al cual se le delegan ciertas facultades para actuar en nombre de la sociedad ante la administración tributaria. Pero para nombrarlo, pues hay que hacer un escrito y acreditar la personalidad de la persona, es decir, agregar el poder, informar a la administración tributaria para que acepte al apoderado. Habla de los fideicomisos, sucesiones y sujetos pasivos que carecen de personalidad jurídica, que actuarán a través de quienes ejerzan su dirección a la administración o quienes tengan disponibilidad sobre el patrimonio de los mismos. Los fideicomisos ya hemos hablado que es una figura jurídica que se encuentra regulada en el Código de Comercio y se constituyen para un fin específico. Y estos están conformados por el fiduciario, que es la institución financiera o el banco que administra los bienes, el fideicomisario, que es el beneficiario, y el, ¿cómo es? Fiduciario, el fideicomisario y el fideicomitente. Entonces, el fiduciario es el banco, fideicomitente es el que crea el fideicomiso y el fideicomisario es la persona, el beneficiario. Y esta figura se crea para un fin específico. Por ejemplo, les decía yo en clases anteriores que si usted quiere hacer un fideicomiso, dejar un patrimonio para un fin específico, busca un banco, lo hace en escritura pública, por ejemplo, para la educación de sus hijos. Tiene $1 millón y entonces hace un fideicomiso y el banco administra esos fondos para el fin específico. Para fines tributarios, pues la figura de los fideicomisos se entiende como un sujeto pasivo porque realizan actividades comerciales también. Los que carecen de personalidad jurídica son ya mismo lo dice el mismo código en otros artículos, las sociedades de hecho, las sociedades irregulares. Las de hecho son aquellas que, bueno, es una asociación de personas, por decirlo así, ¿verdad? Que realizan
actividades, un negocio específico, todos invierten en una actividad determinada, pero no formalizan el negocio. Y entonces no hay escritura pública de constitución de una sociedad. Y las sociedades irregulares son aquellas que les falta algún requisito establecido por la ley, por el Código de Comercio, para que se puedan inscribir en el registro. Y entonces, por ese motivo, pueden tener una escritura pública, pero cuando la vayan a presentar para inscribirla, tiene alguna irregularidad y hasta que la subsanen se podrán inscribir. Luego tenemos las sociedades nulas o irregulares. Las nulas, ¿verdad? Esas son sociedades cuyo objeto es ilícito. Sin embargo, para efectos tributarios también se consideran, ¿verdad?, como sujetos pasivos. Bueno, entonces, el apoderado debe mostrarse parte ante la administración, ¿verdad? Debe presentar un escrito en donde dice, mire, soy el apoderado del contribuyente tal, y debe agregar el poder, ¿no?, para que posteriormente la administración tributaria lo incorpore en el registro de contribuyentes y pues pueda representar a ese contribuyente ante la misma. El artículo 33 habla de la identificación tributaria, el número de identificación tributaria NIC, ¿verdad? O la tarjeta de contribuyente del IVA, ¿verdad? Para efectos, artículo 33, para efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias, los sujetos pasivos se identificarán con el nombre y apellidos, razón social o denominación, según corresponda conjuntamente con el número de identificación tributaria que disponga la administración, ¿verdad? El artículo 34 establece los requisitos que debe de cumplir el contribuyente cuando presente escritos ante la administración tributaria. Establece el artículo 34 que los sujetos pasivos deberán presentar sus escritos a la administración tributaria, a cualquiera de sus dependencias, en los lugares que ésta designe para la recepción de correspondencia, pudiendo hacerlo personalmente o a través de interpósita persona, debiendo consignar en dicho escrito el cargo del funcionario y la institución a quien lo dirige, el nombre y generales del interesado y, en su caso, el nombre y generales de la persona que lo represente, el número de registro de contribuyentes cuando proceda, el número de identificación tributaria del contribuyente, lo que comprobarán con la exhibición de la tarjeta que los contiene, expresando los hechos y razones que motivan su pretensión en términos precisos, consignando el lugar y fecha y firma del sujeto pasivo, de su representante o de su apoderado. Y en su caso, que el escrito no fuera presentado por sujeto pasivo, su representante legal o su apoderado, la firma deberá estar legalizada ante notario o funcionario competente. Esto al final del escrito, cuando la persona que lo presenta ante la administración tributaria, estampa su firma, luego hay una razón que pone un notario que se llama legalización de firma, abajito de la firma. El suscrito notario certifica o hace constar que la firma que calza en el presente escrito es una firma que ha sido presentada o realizada por la persona tal y ahí lo identifica. Cuando los escritos sean presentados por medio de representante legal o apoderado, además de los requisitos y formalidades dispuestas en el inciso anterior, estos deberán acreditar la calidad con la que actúan en los términos dispuestos por este código, es decir, deberán presentar un escrito inicialmente ante la administración tributaria agregando el poder, ¿no?, en donde la administración tributaria los
en donde el contribuyente los autoriza para actuar en nombre de él ante la administración tributaria. El artículo 35 habla de acceso al expediente. Les decía en la clase anterior que el expediente es un conjunto de documentos que va recopilando la administración sobre un contribuyente determinado, y cuando se trata de una fiscalización o una actuación específica, el expediente se inicia conformándose con el auto de designación del auditor, los requerimientos de información que hace el auditor y toda la información, los papeles de trabajo que conforma el auditor que va a fiscalizar. Y entonces también la administración tributaria lleva un registro de contribuyentes donde constan todos los datos generales del contribuyente, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la presentación de las declaraciones, etc. Entonces, el artículo 35 establece que los sujetos pasivos podrán solicitar por escrito, con las formalidades y requisitos prescritos en el artículo anterior y las que establezca el reglamento de este código, el acceso al expediente que a su nombre lleve la administración tributaria, con el propósito de consultar las actuaciones que estos hayan realizado ante ella o que aquella hubiera efectuado en el ejercicio de sus funciones. Esto se hace para garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes, porque a veces sucede que le notifican en una fiscalización, pongámonos en el caso de una fiscalización, le notifican la autodesignación y los requerimientos de información que le hace la administración por medio del auditor. Le dice que quiere ver los libros de contabilidad, sus declaraciones tributarias, bueno, quiere revisar sus cuentas, toda su contabilidad. Entonces comienza a trabajar ese expediente, el auditor, esos papeles de trabajo, ¿verdad? Y realiza la auditoría en 3, 6 meses. Y después de repente le llega al contribuyente el informe de auditoría, le notifican el informe y dice que debe pagar X cantidad de impuestos que ha dejado de pagar, y le establecen que también será sancionado. Entonces, para hacer uso del derecho de audiencia y presentar pruebas, a veces los contribuyentes solicitan acceso al expediente. Llegan a ver el expediente de la administración tributaria y comienzan a verificar cómo es que el auditor ha sacado sus conclusiones, ¿verdad? O algún documento en específico, y anota, y eso le sirve para garantizar su derecho de defensa. Este es el objetivo. Ahí relacionan el artículo 8 del reglamento del Código Tributario. El artículo 36 hace relación a las denuncias. Las personas naturales o jurídicas que tengan conocimiento de hechos o situaciones que puedan ser constitutivas de infracciones tributarias podrán denunciarlo ante la administración tributaria. Recibida una denuncia, se dará trámite a la misma. No obstante, podrán archivarse las denuncias infundadas. La administración tributaria garantizará la confidencialidad de los denunciantes, la que no podrá hacerse del conocimiento de persona alguna. No se considerará al denunciante como parte ni como interesado en la actuación administrativa que se inicia a raíz de la denuncia, ni legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de la misma. Fíjense que esto de las denuncias es bien común, se da bastante. Por ejemplo, cuando usted llega a un negocio a comprar un producto y no le dan factura, o le dan una factura que no cumple con los requisitos establecidos en el Código Tributario, una factura comercial. Entonces hay gente que lo que hace es presenta la denuncia ante alguna oficina de la administración tributaria y agrega la factura o copia de la factura. Y entonces
designan, bueno, trasladan la denuncia a la unidad competente y designan un auditor para que vaya a verificar, ¿verdad? Ese es un caso, también se da, por ejemplo, cuando usted va a comprar a los supermercados, ¿verdad? Y no le dan, ahí en los supermercados se dan muchas cosas, ¿verdad? Uno ve que cuando uno está en la fila comprando, ve que una persona compra productos para uso personal y le pide a la cajera que le dé crédito fiscal, ¿verdad? Y obviamente que esos no son deducibles para efectos de IVA, porque son gastos personales que no se relacionan con la actividad o ejercicio que pueda realizar el contribuyente. A veces ni siquiera es el contribuyente, es la esposa del contribuyente o el esposo de la contribuyente. Y entonces le dice, mire, anda su tarjetita, ahí anda una copia de la tarjeta de IVA. Entonces, en estos casos también se dan denuncias. Presentación de pruebas, artículo 37. Los contribuyentes podrán ejercer por cualquier medio de prueba permitido por este código su derecho de defensa de conformidad al plazo establecido en los artículos 186 y 260 de este código. Estamos hablando del derecho de audiencia, que es de 5 días, y la presentación de pruebas, que son 10 días, 15 días, cuando es una liquidación de oficio del impuesto, o cuando es una sanción aislada, ¿verdad?, por parte de la administración tributaria. Lo están sancionando. Entonces, de eso tratan estas disposiciones, aportando la documentación fehaciente para la respectiva valoración por parte de la administración tributaria. Las pruebas deberán ser presentadas por medio de escrito que contengan las alegaciones que puedan convenir a su derecho, cuya fuerza probatoria será evaluada por la administración. O sea, las pruebas son todos aquellos documentos que el contribuyente presenta para probar su inocencia, por decirlo así, para probar que los hechos alegados por la administración no son ciertos. O sea, para ejercer su derecho de defensa. Luego tenemos la sección tercera, contribuyentes. Y ya decíamos, esto ya lo vimos, el contribuyente es el sujeto respecto del cual se realiza el hecho generador. Ese es el dueño, es el empresario. Responde ante el fisco en forma directa por las declaraciones que presenta y por las obligaciones sustantivas y formales. En el artículo 40, transmisión por sucesión. Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados, o en su caso cumplidos, por el sucesor o sucesores a título universal. A título universal, sin perjuicio del beneficio de inventario. Esto de la sucesión, la sucesión es la transmisión de los bienes, de los derechos de una persona que fallece a uno de sus herederos. Los herederos generalmente son las personas los familiares más allegados, ¿verdad? La esposa, los hijos. Si ha dejado testamento, la persona que ha designado, no necesariamente es los familiares, ¿verdad?, porque es un derecho que se encuentra protegido en la Constitución, en el artículo 22, y el sucesor o sucesores son las personas a quienes se les transmiten los bienes, ¿verdad?, o los que tienen derecho a la transmisión de los bienes que dejó el difunto. Y a título universal es el conjunto de bienes que tenía. La sucesión a título universal es cuando una persona sucede por toda la masa sucesoral, o sea, por todos los bienes que poseía el difunto. También se da la sucesión a título singular, cuando una persona sucede por una cosa específica, una casa, un terreno, un caballo, etcétera, dice el Código
civil. Esto se regula en el Código Civil, sin perjuicio del beneficio de inventario. ¿Qué significa esto del beneficio de inventario? Significa que quien acepta la sucesión o la herencia no va a responder por las obligaciones de la sucesión con sus propios bienes, sino que va a responder con los bienes del difunto. Si yo acepto la herencia, pero con beneficio de inventario, es decir, si hay deudas a nombre de la sucesión, entonces se van a pagar con los bienes de la sucesión. La sucesión es una figura jurídica que se da cuando fallece una persona. Entonces, al fallecer la persona, se abre la sucesión. Y si existe testamento, las personas que están designadas en el testamento deben de aceptar la herencia. Cuando se acepta la herencia, se cierra la sucesión. Entonces, por eso la sucesión, para efectos tributarios, en el Código Tributario, en las leyes de IVA, renta, es un sujeto pasivo. Mientras no hay aceptación de herencia, la sucesión está abierta. Una vez que hay aceptación de herencia, se cierra inmediatamente la sucesión. Entonces, la sucesión básicamente es un periodo transitorio por medio del cual los bienes que eran de la persona que falleció no se ha definido aún su titularidad, ¿verdad? Si nadie acepta, pues entonces esos bienes pueden llegar a ser posesión de la Universidad de El Salvador y de los hospitales, ¿verdad? Porque a veces las personas los herederos no quieren aceptar herencia porque hay más deudas que vienen, ¿verdad? Y entonces, al final, cae en manos del Estado, ¿verdad? Ahí relacionen los artículos 680, inciso segundo, 952, 1169 y siguientes del Código Civil y el 275 del Código Tributario. Transferencia de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por cuenta de terceros, artículo 41. Los comisionistas, consignatarios, subastadores y todos aquellos que venden, transfieran o subastan bienes o presten servicios en forma habitual por cuenta de terceros son contribuyentes debiendo pagar el impuesto proveniente del monto de su comisión o remuneración. Los terceros representados o mandantes son por su parte contribuyentes obligados al pago del impuesto generados por la transferencia de bienes muebles o la prestación de servicios. Bueno, los comisionistas, los consignatarios, los subastadores son personas intermediarias en un negocio específico. Los comisionistas prestan un servicio y ganan una comisión, ¿verdad? Por hacer una transacción específica. Igual los otros dos figuras que se mencionan. Por ejemplo, no sé si ustedes, los que llevan contabilidad, han visto el tema de las ventas por consignación, ¿verdad? Bueno, las subastas, hay lugares donde se realizan o se venden algún tipo de producto. Prestan el servicio de subastar y cobran una comisión. Entonces, las personas que son contadores, yo les pregunto, ¿qué son las ventas por consignación? Eso lo ven en contabilidad, creo, en contabilidad 1 o 2, no sé, 1 o 2, creo. Las ventas en consignación
No hay contadores. ¿Sí? ¿Alguien hablaba por ahí? Licenciados, son aquellas ventas donde una persona se compromete a vender un producto de otro a cambio de una comisión. Eso es. Sí, sí tengo entendido yo que sea. No sé si estaré equivocado. Ajá. ¿Usted es contador? Sí, bueno, estudiante, pero ajá. Sí, estudiante. Es que lo que pasa es que cuando estudia contabilidad, a veces estudiantes de segundo o tercer año y, ¿cómo se llama? Y son contadores de una empresa. Para ser contador de una empresa hay que ser bachiller y hay que estar autorizado para ser contador. Eh, y, eh, y bueno, ya hay contadores que ya son graduados, ¿verdad? Son licenciados en contaduría pública y, y que también pueden ejercer la auditoría. Ajá. Ventas en consignación. ¿Otra opinión? Es solo en contabilidad, ¿verdad? ¿Verdad que ven eso? No sé si en conta 1 o 2. Opiniones. Ajá. ¿Nadie más quiere opinar? ¿Contadores? ¿Sí? Mendoza. Solamente Ajá. eso, así como le explicaba el compañero, que es una venta que el vendedor ofrece, ¿verdad? Pero para él más que todo, por decirlo así, gana una comisión por esa venta. Son intermediarios, ¿verdad? Estas personas son intermediarios. Entonces, hay personas que se dedican a estas actividades y son contribuyentes inscritos. Entonces, ellos, sus ingresos son las comisiones que cobran, el porcentaje. Igualmente, las personas involucradas en la transacción, ¿verdad? Porque a veces son intermediarios del comprador y del vendedor. Acercan al comprador y al vendedor, ¿verdad? Así como pasa en la bolsa de valores con las casas corredoras de bolsa. Vaya, alguien que me colabore con el artículo 41A. Artículo Para 41. Perdón, si gusta, lo lee, compañero, no hay problema. Dale, compañero. Ok. Artículo 41A. Para efectos tributarios, se entenderá por unión de personas al agrupamiento de personas organizadas que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuera la modalidad contractual, asociativa y denominación, tales como asocios, consorcios o contratos de participación. El agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior deberán constar de acuerdo de unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual deberán nombrarse representante, debiendo presentar dicha escritura a la administración tributaria al momento de la inscripción. El sujeto pasivo surgido mediante el acuerdo citado deberá anteponer a su denominación la expresión UDP en todos los actos que realice y en toda la documentación o escritos que tramite ante la administración tributaria. La unión de personas a que se refiere el presente artículo estará sujeta a todas las obligaciones tributarias que le corresponden como sujeto pasivo. Vaya, una de las características de esta figura jurídica es que se realiza para un fin específico, es decir, las personas se unen, se reúnen para realizar un negocio específico. Por eso es que acá en el Código Tributario se
consideran sujetos pasivos. Entonces, se da más que todo para participar en licitaciones. A veces hay licitaciones públicas en las cuales, por la naturaleza de la licitación, se requiere el esfuerzo de varios tipos de sujetos, porque estas pueden ser, una unión de personas puede estar conformada por personas jurídicas como por personas naturales. Y entonces se realiza por en escritura pública y para un fin específico y por un plazo determinado. Si ganan la licitación, por ejemplo, la construcción de una obra, el Ministerio de Obras Públicas, la construcción de una carretera, participan como unión de personas y ganan la licitación, van a responder ante el Ministerio de Obras Públicas y ante el fisco durante todo el plazo de ejecución de la obra, hasta la finalización de la misma. Entonces, cuando ya finaliza el plazo o el fin o el objeto para el cual se reunieron, entonces termina la unión de personas. Es una figura jurídica transitoria para un fin específico que generalmente los contribuyentes si participamos los responsables, ¿no? Los responsables son las personas que, sin tener carácter contribuyente, deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a esto. Y como les digo, un responsable no es un contribuyente, pero tiene un vínculo directo o profesional con el contribuyente, ¿verdad? Los contadores, ¿verdad? Las personas que llevan la contabilidad, los representantes legales, los apoderados. Entonces, esto de los responsables también ya platicamos, ¿verdad? Hasta una presentación tienen. Vamos a ver, responsabilidad solidaria por deuda o obligaciones pendientes de cumplir. También ya leímos este artículo. Responsabilidad subsidiaria por transferencia de bienes y prestación de servicios efectuadas por cuenta de terceros. Hablábamos de aquí estamos hablando de los comisionistas. Fraccionamiento del impuesto adeudado por una sucesión, artículo 46. No obstante lo establecido en los artículos 43 y 44 de este código, el impuesto sobre la renta adeudado por una sucesión podrá distribuirse entre los herederos o legatarios a petición de cualquiera de los interesados, a prorrata de sus derechos en la sucesión, siempre y cuando se garantice debidamente el interés fiscal. Entonces, aquí estamos hablando que yo les decía que la figura de la sucesión es una figura temporal, una figura jurídica temporal que subsiste mientras no haya sido aceptada la herencia. Se abre desde el momento en que fallece el causante o la persona que deja sus bienes, porque falleció, ¿verdad? Y se cierra cuando los herederos aceptan la sucesión, la herencia, quiero decir, aceptan la herencia. Mientras no hay aceptación de herencia, el sujeto pasivo que responde ante el fisco es la sucesión. ¿Y cómo está conformada? Por todos los llamados a la sucesión, o sea, por los herederos o legatarios. El heredero es a título universal. Tiene derecho a suceder los bienes del difunto, de todo el conjunto de bienes del difunto. El legatario es a título singular. O sea, la persona que, si hay testamento, le dejaron una casa, le dejaron un terreno, un bien específico. No todo el conjunto de bienes de la persona que falleció. Y entonces alguien tiene que responder al fisco. Y si hay un testamento y como el difunto, ¿cómo va? Ya falleció. Entonces, normalmente se nombra un representante de la sucesión. Y responde, pero todos los llamados a la sucesión están obligados a pagar el impuesto
sobre la renta respectivo, ¿no? Y en la proporción que les corresponda. Bueno, los agentes de retención y percepción, ya decíamos que es una figura que se establece para garantizar la retención de los impuestos IVA, renta, y estas personas no, son designadas por la administración tributaria por medio de resolución, ¿verdad? Y generalmente son personas que realizan los pagos, los que emiten cheques, efectúan pagos, son empleados del contribuyente. El artículo 48 establece la responsabilidad del agente de retención y percepción. Efectuada la retención o percepción del impuesto, el agente de retención o percepción será el único responsable ante el fisco de la República del pago por el importe retenido o percibido y deberá enterarlo en la forma y plazo establecidos en este código y las leyes tributarias correspondientes. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente. Todo sujeto que retenga o perciba impuestos sin norma legal o designación expresa que lo autorice o que las efectúe indebidamente o en exceso, responde directamente ante la persona o entidad a la cual efectúa la retención, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Sí, ¿verdad? Es que cuando a usted le retuvieron indebidamente un impuesto y el agente de retención o el contribuyente ya lo declaró, entonces la persona afectada en primer lugar tiene que recurrir ante el agente de retención, ¿verdad? Ahí la petición. Y luego tiene que justificar ante el fisco, ¿verdad? Debe modificar la declaración respectiva y debe de hacer el trámite de pago indebido, ¿verdad? Si es que procede. Y debe de cumplirle a la persona afectada, ¿verdad? En forma directa. Y bueno, esto de los otros responsables solidarios, los socios, las sociedades de hecho, las sociedades nulas irregulares. Bueno, todo esto ya, lo de la solidaridad, todo esto lo vimos la vez pasada. El domicilio también, domicilio de los sujetos pasivos, también, ya lo vimos. Tienen que ver la presentación, ahí en la presentación está la relación de las disposiciones. El hecho generador, el presupuesto establecido en la ley por cuya realización se origina el nacimiento de la obligación tributaria. También ya estuvimos viendo lo del hecho generador, el nacimiento de la obligación tributaria, la base imponible, la cuantificación económica o monetaria del hecho generador. Vaya, aquí tenemos lo de los precios de transferencia. Esta disposición fue reformada por la Asamblea Legislativa y hubo una persona que interpuso un recurso, una demanda de inconstitucionalidad y en realidad no fue tanto que se cuestionó el fondo de inconstitucionalidad que aquí ustedes pueden ver. Se declaró inconstitucional varios artículos del Código Tributario, que es un decreto de reforma que se presentó, ¿verdad? Y se aprobó, pero fue declarado inconstitucional por motivos de forma. ¿Qué significa esto? Lo que se cuestionó fue el procedimiento que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa para aprobar esta reforma. Y se cuestionó la figura del diputado suplente, porque se recuerdan que antes, cuando habían elecciones, todos votábamos por la bandera,
por la bandera. Posteriormente, como consecuencia de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, se obligó al Tribunal Supremo Electoral a colocar las fotos de los diputados, ¿verdad? Y cuando se comenzó a votar por rostros, entonces resultó que en una legislatura se cuestionó la figura del diputado suplente porque éste no había sido elegido por el pueblo. Y concurrieron con sus votos para aprobar esta reforma diputados suplentes. Solo se requerían 43 votos, pero ese fue el cuestionamiento de la sala por un motivo de forma, porque decía que las personas que habían votado no se alcanzó la mayoría simple. Eran diputados suplentes y eran personas que no habían sido elegidas en la forma prescrita en la Constitución y el Código Tributario. O sea, es decir, la gente eran diputados de dedo, por decirlo así, ¿verdad? Que los partidos los ponían, pero no, en la papeleta no aparecía ni siquiera, porque en las papeletas de votación aparece el rostro del diputado titular, su nombre y el nombre del diputado suplente. Entonces, eso fue el motivo. Al haber sido declarado inconstitucional el artículo, en realidad lo que sobre todo fue el inciso segundo, era el que se estaba reformando, porque lo demás no tiene ningún problema. Y aquí hablamos de los precios de transferencia, ¿verdad? El artículo 62A establece determinación de precios de transferencia. Para efectos tributarios, los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con sujetos relacionados, y es que estos precios de transferencias son los precios que se fijan entre sujetos relacionados entre sí, ¿verdad? Que a veces sucede que se conforman consorcios u otras figuras jurídicas, ¿verdad? Y entonces, las ventas, y son sociedades diferentes, ¿no? Entonces, las ventas que se efectúan entre ellos a veces son simbólicas, a un valor inferior al precio de mercado. Entonces, para efectos tributarios, resulta en un pago de impuesto inferior al que legalmente corresponde. Entonces, por eso se reguló esta situación de los precios de transferencias para evitar que se burlara al fisco. Entonces, el artículo 62A establece que para efectos tributarios los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con sujetos relacionados estarán obligados a determinar los precios y montos de la contraprestación, considerando para esas operaciones los precios de mercado utilizados en transferencias de bienes o prestación de servicios de la misma especie entre sujetos independientes. Es decir, lo que exige el fisco es que si usted es un consorcio de varias sociedades relacionadas, si se venden entre sí, que se vendan a precio de mercado. Porque de lo contrario le están evadiendo al fisco. Igualmente, los contribuyentes deberán determinar a precio de mercado las operaciones o transacciones que se celebran con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales. Estos son países en los cuales las tasas de impuestos son bien bajas, ¿verdad? O no hay impuestos. Y se mencionan algunos como la isla Caimán, Panamá. De hecho, en la página del Ministerio de Hacienda ustedes pueden encontrar un listado de estos países que se consideran de baja o nula tributación o paraísos fiscales, ¿verdad? Panamá tiene una zona, no recuerdo cómo se llama, tal vez alguno de ustedes me ayuda. Es como una especie de zona franca y ahí no se paga impuesto de ningún tipo. Entonces, eso pues para efectos tributarios
Se trata de regular porque de lo contrario se pagan impuestos inferiores, ¿verdad?, a los que legalmente corresponden. Entonces, este inciso segundo fue reformado. Lo que ustedes tienen aquí en la pantalla es la reforma, que fue declarada inconstitucional no por motivos de fondo, es decir, el contenido de la disposición no fue cuestionada de este decreto, sino que, porque es una reforma a todo el Código Tributario, no fue cuestionado el contenido de la reforma, sino que fue por motivos de forma, como les decía, de procedimiento en la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso nunca entró en vigencia en realidad. Sin embargo, en este código que yo les estoy presentando, lo bajé de la Asamblea Legislativa. Aunque yo tengo acá en físico el código sin reforma, sin esa reforma. Entonces, lo que decía esta disposición es lo siguiente: cuando los contribuyentes incumplan las obligaciones reguladas en el inciso anterior, la Administración Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199A, 199B, 199C y 199D de este código, determinará el valor de dichas operaciones o transacciones, estableciendo el precio o monto de la contraprestación, considerando para esas operaciones los precios de mercado utilizados en transferencias de bienes o prestación de servicios de la misma especie entre sujetos independientes. Entonces, aquí lo que se trató es, con esta reforma, de incluir los métodos establecidos para determinar precios de transferencia que los ha efectuado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Entonces, resulta que como no entró en vigencia la disposición, no se pueden utilizar esos métodos de precios de transferencia, sino los que están establecidos en el artículo 199A, 199B, 199C y 199D del Código Tributario. Entonces, al final, pues, no se, en El Salvador, pues, no se utilizan los métodos que internacionalmente ha establecido esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para efectos de este código y las leyes tributarias, se consideran regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales los que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones. Aquí se los define: aquellos que no están grabados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta calculado sobre ingresos o renta neta o inferior al 80% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en El Salvador, ¿verdad? Se toma de base el impuesto, que en estos países los impuestos son bien bajos, ¿verdad?, con el objetivo de que haya más inversión, ¿no? Los que clasifiquen, bueno, y esta organización OCDE tiene un listado de países con baja tributación, y como les digo, Panamá es uno de esos países en Centroamérica. Los que clasifique la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, está relacionado esto del GAFI con los delitos de lavado de dinero y activos, esas operaciones de lavado de dinero y activos. La Administración Tributaria deberá publicar en el sitio página electrónica del Ministerio de Hacienda el listado de los nombres de los países, estados o territorios que se enmarquen en los romanos anteriores a más tardar en el mes de septiembre de cada año. Si lo publica ya en este mes, pues habría que verificar ahí en la página del Ministerio de Hacienda para ver qué países se encuentran ubicados como territorios de baja o nula tributación, el cual será vigente para el ejercicio fiscal siguiente al de su publicación. Entonces, de eso tratan los precios de transferencia. Por cierto, hay un grupo que va a investigar ese tema. Es un grupo, yo les he dejado un trabajo
para el final del ciclo. Entonces hay un tema de precios de transferencia. Bueno, las tasas o alícuotas son los porcentajes establecidos en concepto de... Es la tarifa. Esto también ya lo hemos platicado. Las exenciones también, la dispensa legal de la obligación tributaria sustantiva, les decía que en el caso de la exención se realiza el hecho generador, pero por disposición expresa de la ley, porque debe estar, se rige por el principio de legalidad, de reserva de ley, ¿verdad? Y las exenciones deben de estar establecidas en una ley. También así lo establece el mismo Código Tributario en sus primeros artículos. Y en el artículo 6, ahí lo pueden relacionar, ¿verdad? Y aquí pues establece todo lo relativo a las exenciones, que ya está una presentación que yo les presenté. Entonces tienen ustedes que regirse por esa presentación. Los modos de extinción de las obligaciones tributarias, el pago, la compensación, la composición y la prescripción, también ya lo vimos. También vimos la caducidad, que son, bueno, la caducidad es el plazo que tiene la administración tributaria para efectuar las fiscalizaciones. Cuando se ha presentado la declaración, son 3 años. Cuando no se presentó la declaración, son 5 años. La administración juega con ese plazo y comienza a correr a partir del siguiente día de la presentación de la declaración. Es decir, el ejercicio fiscal de 2021, el 30 de abril se presentó la declaración, ¿verdad? Entonces, la administración, si se presentó la declaración, tiene 2021, 2022, 2023, 2024 hasta abril del 2024 puede fiscalizar ese ejercicio en el caso que el contribuyente presentó la declaración. Si no la presentó, serían 2 años siguientes, ¿no? 21, 22, 23, 24, 25, 26, abril del 2026. Y aquí se relaciona lo relativo al pago desde el artículo 69. Todo esto lo vimos suficientemente. Por cierto, en la Asamblea Legislativa, en estos días, se ha presentado un proyecto de amnistía fiscal, le llaman popularmente, en el cual se va a perdonar el pago de multas e intereses a los contribuyentes que se encuentren en mora con el fisco. No he leído el proyecto, todavía no lo han aprobado, pero vamos a ver si lo conseguimos. Ustedes deben de entrar a la página de la Asamblea Legislativa y ahí pueden verlo cuando lo aprueben. Entonces, vamos a ver si lo conseguimos una vez que lo aprueben. Pero es una amnistía fiscal similar a las anteriores. Han habido como 3 en estos últimos años y para varios ejercicios. Incluso se cuestionaba que como consecuencia de una amnistía fiscal hubo una demanda de inconstitucionalidad y también hubo porque se cuestionó una disposición, una reforma de la caducidad que decía que esta se suspendía. Y la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia declarando inconstitucional esa reforma y a raíz de eso la Asamblea Legislativa, creo que fue en el periodo legislativo anterior, emitió un decreto en el cual se suspendieron todas las fiscalizaciones de los ejercicios 2014 o 15, recuerdo, hacia atrás. Y eso estaba siendo cuestionado últimamente, ¿verdad? Bueno, la confusión es una confusión, ¿verdad? Es cuando el mismo sujeto se encuentra como deudor y acreedor del mismo, el Estado. Aquí se da más que todo cuando
son entre instituciones públicas, que la CEL le debe al Estado, ¿verdad? Entonces ahí hay confusión. La prescripción, un modo de adquirir los bienes o distinguir las obligaciones por el mero transcurso del tiempo. Aquí establece también, esto lo vimos suficientemente. Entonces, no sé si tienen preguntas sobre los artículos que hemos platicado en este momento. Y si no, vamos a continuar con el artículo 85. ¿Sí? ¿No tienen ninguna consulta? De mi parte, no, licenciado, todo claro. Vaya, entonces si no tienen consulta, vamos a continuar. Aquí estamos hablando, el título 3 son deberes y obligaciones tributarias, obligaciones formales. Vaya, entonces hay dos tipos de obligaciones, las obligaciones formales y las sustantivas, estas ya las vimos. ¿Cuáles son las obligaciones formales? Pregunto. Las obligaciones formales, ¿cuáles son? Ajá. Soy todo oídos. Los impuestos, las tasas municipales y las contribuciones especiales. Obligaciones formales. A ver, ¿quién le colabora ahí al compañero? Obligaciones formales y obligaciones sustantivas. ¿Cuáles son las obligaciones formales? ¿Cuáles son? ¿Sí? Obligaciones formales es como presentar su declaración, aunque no le toque que pagar. Ajá. Entonces, Y la ¿cómo lo sustantiva es cuando le toca. conceptualizaría eso? Ajá. Es Ajá. A ver. como que tenemos la obligación de presentar el informe Ajá, esos son ejemplos, ¿verdad? O sea, las obligaciones sí. formales son aquellas obligaciones de hacer que establece el Código Tributario que no están relacionadas con el pago de tributos. La presentación de la declaración, nombrar auditor para el dictamen fiscal, llevar contabilidad formal y otra serie de obligaciones formales, ¿verdad? Que no están relacionadas en forma directa con el pago de los tributos, pero que si usted no cumple con esas obligaciones, se va a ver sujeto a una sanción por parte de la administración tributaria. ¿Y cuáles son las obligaciones sustantivas entonces? ¿Sí? ¿Cuáles son las sustantivas? Por ejemplo, cuando hay una declaración, digamos, en el IVA, sale a pagar, es cuando efectúa el pago de esta. Entonces las sustantivas son las que están relacionadas con el pago de los tributos. Están relacionadas con el pago de los tributos. Entonces son obligaciones formales, aquellas que no se relacionan con el pago de los tributos, pero que por disposición legal el contribuyente o el responsable están obligados a cumplir. Y son obligaciones sustantivas aquellas que están relacionadas con el pago de los tributos en los plazos establecidos por la ley. La presentación de la declaración es una obligación formal y al mismo tiempo es una obligación sustantiva. Puede ser solo formal si no le da impuesto a pagar, ¿verdad? Pero si le da impuesto a pagar, además es una obligación sustantiva. Entonces, este título 3 lo que está regulando son las obligaciones formales, las que no están relacionadas con el pago de los tributos. Y el artículo 85 dispone, son obligados formales los contribuyentes, responsables y demás sujetos que por disposición de la ley deban dar, hacer o no hacer algo encaminado a asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva, o sea, del pago del impuesto. Es decir, que las obligaciones formales se establecen con el fin de garantizar el pago de los tributos, el cumplimiento íntegro del pago del tributo.
Ese es el objetivo de la obligación tributaria. Y entonces, acá estamos en aquellos casos en los cuales el Código Tributario y las leyes tributarias establecen ciertas obligaciones no sustantivas que el sujeto pasivo, llámese contribuyente responsable, debe de cumplir, porque el fisco se debe garantizar el pago de los tributos. Entonces, como ven, es importante la teoría que hemos visto, ¿verdad?, en la unidad anterior, porque aquí la estamos aplicando, ¿verdad?, en disposiciones específicas del Código Tributario. Sección segunda, registro de contribuyentes. Esta es una obligación formal, registrarse, ¿verdad? Este artículo es enorme, ¿verdad? El registro de los contribuyentes. A esta disposición establece que la obligación que tiene todo contribuyente de inscribirse, ¿verdad?, cuando realiza hechos generadores, ¿verdad?, establecidos en la ley. Y bueno, entonces hay que atenerse a lo establecido en las leyes tributarias. Y en el artículo 30, si no mal recuerdo, de la ley IVA, lo voy a buscar para corroborar, se establece los requisitos para inscribirse en el registro de IVA. Que haya efectuado ventas en el ejercicio mayores a 50,000 colones o que tenga activos de 20,000 colones. Imagínense. ¿Cuánto serán 50,000 en dólares? ¿Cuánto es? El artículo 28 tiene que ser. 50,000 en dólares, ¿cuánto es? Ajá. Solo dividan 50,000 entre 8,75 y ahí le va a dar en dólares. ¿Están presentes? ¿O solo yo estoy hablando y han dejado la computadora encendida? 5,714.28 o Si usted 29. realiza operaciones superiores a esa cantidad, está obligado a inscribirse en IVA, según el artículo 28. Y si tiene activos que superan los 20,000 colones, ¿cuántos 20,000 colones? Entre 8,75. ¿Cuánto es? 2,285.71. Ajá, entonces está obligado a inscribirse en IVA. Es risible, ¿verdad? Es bien risible, pero así lo establece la ley. Entonces, vaya, alguien que me ayude a leer el artículo 86. La administración ¿Tiene? tributaria ¿Sí? llevará un registro de contribuyentes de los impuestos que administre, según los sistemas y métodos que se estimen más adecuados. Deberán inscribirse en el registro los sujetos pasivos que, de conformidad a los supuestos establecidos en el Código o en las leyes tributarias respectivas, resulten obligados al pago de los diferentes impuestos administrados por la Administración Tributaria, incluyendo los exportadores e importadores habituales. El plazo para inscribirse será dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la iniciación de las actividades. Vaya, solo quiero decirle una cuestión. Fíjese que en el caso de los exportadores e importadores habituales, en la ley de IVA, como aquí en el código, se establece que deben de inscribirse. Pero la ley de IVA es más
Es más dura porque dice los importadores. Usted importa una computadora para su uso personal y ya estaría obligado a inscribirse en el caso de IVA. Pero aquí le agrega una palabrita que no está agregada en la ley de IVA, habituales. Bueno, prosiga, por favor. Las personas jurídicas, fideicomisos, sucesiones y los entes colectivos sin personalidad jurídica están sujetos a la obligación establecida en el inciso precedente. Desde la fecha de su constitución, de su surgimiento, apertura o establecimiento, según sea el caso. No estarán obligados a inscribirse en el registro de los sujetos excluidos como contribuyentes de acuerdo a lo dispuestos en el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles y Prestación de Servicios, a menos que haga uso de la opción para asumir la calidad de contribuyente que establece el artículo 30 de la referida ley. Los contribuyentes deberán informar a la Administración Tributaria todo cambio que ocurra en los datos básicos proporcionados en el registro dentro de los 5 días hábiles siguientes del realizado cambio. En caso de disolución, liquidación, fusión, transformación y cualquier modificación de la sociedad, esta o el liquidador, en su caso, debe dar aviso a la Administración Tributaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha que ocurra cualquiera de los casos previstos, acompañando la documentación correspondiente. Toda modificación de acuerdo de la unión de las personas o de sociedad, de hecho, originada por cambios de sus integrantes, representantes, aportes o participaciones, deberá informarse a la Administración Tributaria dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de la modificación, mediante los formularios bajo las especificaciones técnicas que establezca la Administración Tributaria, adjuntando la copia certificada por un notario de la modificación de la escritura pública o del documento en el que consta el acuerdo. En el mismo plazo y de igual forma, deberán informar de la finalización del acuerdo de unión de personas o de sociedad de hecho. El agrupamiento de sujetos pasivos a que se refiere el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles y a la Prestación de Servicios y artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al momento de su inscripción ante la Administración Tributaria, deberá identificarse con la denominación que dispongan sus asociados, partícipes o integrantes, indicando además su naturaleza de hecho, el nombre de su representante, asociados, partícipes o integrantes, así como el monto de sus aportes o participaciones, adjuntando al formulario de inscripción el documento en el que consta el acuerdo del agrupamiento. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo serán sancionados conforme al artículo 235 de este Código. La extinción del ente jurídico y la terminación del agrupamiento de los sujetos pasivos, independientemente de su calificación jurídica, denominación o la circunstancia de su extinción o terminación, no extinguen las obligaciones tributarias dependientes del pago. En este caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2, capítulo 3, sección 4 de este Código. Fíjense que en el artículo 235 se establecen sanciones por incumplimiento de este artículo. Por ejemplo, dice, no inscribirse en el registro de contribuyente estando obligado a ello, sanción multa 3 salarios mínimos mensuales.
Inscribirse fuera del plazo establecido para tal efecto, sanción multa 2 salarios mínimos mensuales. No comunicar dentro del plazo establecido en el inciso quinto del artículo 86. Todo cambio que ocurra en los datos básicos del registro, sanción multa de 2 salarios mínimos mensuales. No dar aviso a la administración en caso de disolución, liquidación, fusión, transformación o cualquier modificación de sociedades, así como modificación o finalización de la unión de personas, sanción multa de 8 salarios mínimos mensuales. ¿A cómo está el salario mínimo actualmente? ¿Cuánto es el monto? ¿Sí? ¿Cuánto es el salario mínimo del sector comercio y servicios? Bueno, me escriben $365, ¿no? Suministrar información errónea en los formularios, multa de 2 salarios mínimos mensuales. Obtener un mismo contribuyente inscrito 2 o más números de inscripción, multa de 4 salarios mínimos mensuales. Como vemos, el cumplimiento de esta disposición. 365. Sí, $365. Entonces, ven que estas son obligaciones formales que tienen una consecuencia tributaria en el sentido de que, bueno, tienen una consecuencia pecuniaria, ¿va? Porque si usted no cumple con esta disposición, le van a imponer una sanción que va de 1 a X salarios mínimos mensuales y el salario mínimo es $365. Imagínense. Entonces, creo que, si bien es cierto, la obligación de inscribirse no está directamente relacionada con el pago de los tributos, sí es una obligación que tiene consecuencias jurídicas, porque usted va a ser sujeto de una sanción. Bueno, no sé si tienen, bueno, anoten ahí, artículo 86 nos quedamos, ¿verdad? Artículo 86. Si no tienen consulta sobre esto, No, Lic. no, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a continuar artículo por artículo, ¿verdad? Viendo el código tributario, que es lo que toca en esta unidad. Y ustedes me van a entregar el primer avance del trabajo que les he dejado. Y esa va a ser la nota del 50%. Y el otro 50% va a ser el parcial. Y en cuanto a las notas, pues yo este fin de semana, a más tardar, yo las voy a publicar, ¿verdad? Ya tienen la nota del parcial, ya tienen el 50% ahí, ¿verdad? Y por las rúbricas que les mandé, o por la exposición y el trabajo, es una sola nota. Ahora, no lo voy a separar. El trabajo vale 70 o 7 puntos y 3 puntos vale la exposición y ahí se hace el 10, ¿verdad? Entonces va a ser una sola nota. Y se los voy a más tardar el domingo, a más tardar yo las estoy publicando. Y parece que hay una persona ahí que va a hacer el diferido. Ya sabe que debe hacer el trámite respectivo. Parece que vale $15, creo, el derecho para ser diferido. Y ahí me envía me informa cuando ya haya hecho el trámite para yo programar el diferido. A más tardar el próximo jueves sería el diferido. Entonces, si no tienen más consultas sobre lo que hemos platicado, yo les sugiero que lean las disposiciones tranquilamente en sus casas y cualquier consulta, pues que me la hagan en la clase, ¿verdad? Y la platicamos y la discutimos. Entonces, si no tienen consultas, les agradezco su atención
Deseo que pasen una feliz noche y nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Bueno.